personas que estuvieron en el accidente habrán visto la famosa luz blanca al final del túnel, que muchas personas que han regresado de luego de estar en coma o que han sufrido un infarto y que luego cuando están segundos y a veces hasta minutos completa y clínicamente declarados como muertos, vuelven y comienzan a contar una serie de apariciones, de gente que lo acompaña. Y al fondo, obviamente, luz blanca como invitándolo a trascender y pasar hacia el otro lado. ¿Existe? ¿Quiere decir algo? Pareciera que sí. Al menos los científicos acaban de dar una explicación racional de por qué evidentemente gran parte de las personas que estuvieron algunos segundos muertos y después vuelven, describen este famoso túnel con una luz blanca hacia el final. Atención. Mucho se habla de la luz al final del túnel y de si existe vida después de esta. Hace algunos días se descubrió que existe un estudio hecho por científicos que comentan que esa luz blanca se debería principalmente a efectos cerebrales. Mire con atención. Uno de los misterios más grandes de la humanidad es si existe ese túnel al momento de enfrentar el paso previo a la muerte. Personas que han caído en ese estado cuentan que es una etapa bastante particular. Algo que me llevó de la vida a la muerte. Comencé a recorrer un túnel, pero yo en ese túnel, yo recorrí ese túnel que era angosto y negro. El túnel era angosto y negro. Pero me llevaba, y yo me veía en una camilla acostada, pero lo que me cubría a mí era una sábana blanca. Y los médicos que iban a mi costado eran vestidos de blanco y con mascarilla. Por lo que de inmediato se comenta sobre cómo es pasar por ese estado donde muchos lo relacionan con algo espiritual. La luz, o sea, la salida, dijéramos, del túnel, vi una luz. Vi una luz así como la salida del túnel, y cuando salgo por ese túnel, miro hacia arriba y veo los cerros negros, pero muy altos, muy, muy altos. ¿Pero existirá vida después de la muerte? Es la gran interrogante. Testigos dicen que han logrado pasar ese estado y volver a la vida. Mire con atención. Bueno, yo me pude dar cuenta y pude entender un poco este sueño, que para mí había sido un sueño. Y ahí pude ir entendiendo y con la palabra, con la Biblia en realidad, pude entender de que eso había sido el tiempo de transición mío, que yo había muerto y había permitido al Señor que yo volviera a vivir. ¿Pero a qué se debe esa luz blanca en el túnel de la muerte? La explicación científica nos cuenta sobre actividades cerebrales que siguen generando posteriormente a la muerte. Y en el caso de un paro cardíaco se puede volver a la vida, quedando esa imagen blanca en el subconsciente. Lo claro es que muy pocas personas logran sobrepasar ese estado y regresar a la vida. Y para conversar de este tema tenemos al eximio psicólogo Sergio Schilling. Maestro, ¿cómo está? ¿Quién bastante sabe esta materia? Bueno, a buen entendedor, como explicaban un poco ahí la nota, fíjense que los científicos decían que en realidad al momento de morir el cerebro reacciona de alguna manera, es como una especie de reflejo donde genera una actividad, un fenómeno electroquímico, como es propio de su funcionamiento, y que esto generaría una luz blanca. Pero para variar, también queda corta, porque solamente se hace cargo del tema del famoso túnel y la luz blanca al final. Lo que no se hace cargo, y que sí muchas personas han relatado, es que se sienten acompañados, a veces con parientes que pueden identificar, en otros casos que ven como ángeles, lo describen esta mujer que recién veíamos, que eran como unos verdaderos médicos. Y está el caso de un cirujano neuronal, que él es de Harvard, ni más ni menos, que él estuvo 10 días en coma y él ahora se dedica a hacer solo charlas al respecto, porque dice: yo estuve 10 días, viví durante todo este periodo rejuntándome con mis seres queridos, donde me explicaron cuál era el proceso después de la muerte. Lo que decían algunos monjes tibetanos era
¿cierto? Que eran ciertas parcialidades de tiempo donde uno iba depurando el espíritu y la mente un poco se estaba preparando para alojar nuevamente nuestro cuerpo. ¿Pero siempre se ve esta luz blanca o es en casos, por ejemplo, de muertes más traumáticas o siempre está? Sabéis que siempre se ven, pero el problema es que solo podemos saberlo de aquellos que han vivido la experiencia y vuelto. En el fondo entiéndase para la gente que han estado en estado de coma, no todo, eso sí, y otros, digamos, que han tenido algún tipo de parálisis. ¿Será el tipo, yo me imagino, como, no sé, si uno se está muriendo, una especie de desconexión del cerebro? Y lo otro también, que no sé si es un mito, que dicen que cuando alguien muere como muy violentamente en un choque o en un accidente muy violento, esta alma sigue, queda vagando y no se puede ir. Nunca terminó por entender, digamos, qué suceda con ellos. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Usted que tiene los dos lados. Mira, lo que pasa es que un poco el estudio que más reciente apareció habla de un estudio con ratas, que fue más o menos lo que empezó a generar toda esta controversia, que se dieron cuenta que las ratas al morir, unos segundos después de morir empezaban a generar una alta actividad eléctrica, de ondas gamma, que supuestamente es las que se relacionan con la conciencia. Perfecto. Entonces empezaron a asumir algunos investigadores de que de alguna manera, igual que los ratones, nosotros cerca del momento que se para nuestro corazón y se detiene la actividad o el flujo sanguíneo del cerebro, empezaría a haber más actividad del cerebro que empezaría a generar esta sensación de luz blanca, específicamente en áreas asociadas a la corteza visual. Sin embargo, ese momento duraría unos segundos nada más. Unos segundos nada más. Y de hecho tenemos casos de experiencias cercanas a la muerte que duran varios minutos. Tenemos un caso de un neurólogo de Harvard y también otros de cardiólogos ingleses que hicieron un estudio con 1.500 personas en unidades de coronarias y intentaron ver si las personas al morir, al tener ataque cardíaco, de alguna manera, si ellos podían tener esta experiencia fuera del cuerpo, que es una experiencia muy común dentro de la experiencia cercana a la muerte, se elevan y ver si ellos eran capaces de... Exactamente. Y si eran capaces de ver objetos que estaban sobre su eje visual. Porque si supuestamente las personas se elevaran, podrían ver, por ejemplo, cosas que estén cerca del techo, imágenes que ellos ponían. Pero ¿sí? Una pregunta. Siempre nosotros relacionamos la muerte con esta especie de luz blanca, pero hay otro fenómeno que muchas personas que han estado cerca de la muerte refieren como el gran túnel. Sí. Un túnel profundo, 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 y al final del cual se ve la luz. Y en este túnel, aparentemente, ellos sienten, perciben y ven que seres queridos que ya se fueron salen a encontrarlo. ¿Cómo se puede explicar aquello? Lo que hace es que la experiencia cercana a la muerte tiene varios ejes. La sensación de estar fuera del cuerpo, la luz, el túnel y el encuentro con figuras espirituales o conocidos tuyos que hayan muerto ya. Esas experiencias en común pueden explicarse desde un punto de vista científico, aunque no totalmente, de varias formas. Primero, de que supuestamente cuando tu cerebro está sin oxígeno, empieza a disparar esta corteza visual y genera esta sensación de túnel. Y esto es en la necesidad de dar una explicación, porque digamos probablemente quizás la verdad no sea eso y sea algo bastante más raro nomás. Sin duda. Se están conectando y listo, son chispazos de energía. Exactamente, entonces de alguna manera como estos chispazos serían equivalentes en todos los seres humanos, inclusive en niños, porque hemos visto esta misma experiencia que tú describes en niños de 3, 4 años, que también describen el túnel. Entonces, las personas más asociadas a lo paranormal describen de que esto podría ser de alguna manera una explicación a una vida después de la muerte. De hecho, hay una unidad psiquiátrica en la Universidad de Virginia que estudia esto y que considera que realmente esta evidencia de una proceso de transición, o bardos, como le llaman los monjes tibetanos. Sí, ahora la mayoría de los neurólogos plantean de que de alguna manera es parte de un cerebro en estado de cercano a la muerte que empieza a generar... fantaseando. Por ejemplo, esta sensación de que tú repites toda la vida y tienes esta sensación de bienestar, se asocia a descargas en el sistema límbico, que está asociado al cerebro emocional. Como un sistema de defensa. Como un sistema de defensa en el momento que tú estás a punto de ser destruido. Ahora, ¿sabes qué? Hay algún caso, porque cuando, obviamente, en la generalidad, Sergio, uno dice, claro, la necesidad de tener que dar una explicación racional y uno dice, bueno, el cuerpo se está defendiendo y de alguna manera es como si a uno tiene demasiado dolor, se desmaya porque el cuerpo prefiere desconectarse para que la persona no sufra. Sin embargo, hay otros casos que se suman a esto que uno queda bastante sorprendido. Por ejemplo, una persona que quedó producto de un accidente ciega, o sea, el hombre veía antes, ¿cierto? Tenía más de 40 años y están operando y se les pasa la mano con la anestesia y la persona muere unos segundos. ¿Y qué es lo que pasa? Recordando cómo era ver su entorno, sale del cuerpo y ve a los doctores y ve el que lo está operando con barba, ve que hay 2 niñas y ve que, digamos, afuera que estaban los estudiantes diciendo y algunos empezaron a correr. Ve la escena. Exacto. Y después regresa y no teniendo vista. Hace 20 años que no veía y comienza a decir, algo salió y algo vio y es una descripción perfecta. Es un proceso más de desdoblamiento es que es lo mismo, porque te tienes que desdoblar para poder ver este túnel y pasar a otro estado. Pero primero tú ves, digamos, lo que pasa rápidamente en tu entorno y pasa entonces está la explicación ahí, entonces, en el fondo, que no es obviamente algo físico. Si el tipo no veía,
¿cómo puede ver? En el fondo, Y ahí hay un viene alma, la pregunta, hay una ¿qué es lo energía, que yo ve? creo que... ¿Quién ve? ¿Quién es el observador entonces? Mira, que no está claro, claramente en el cuerpo. claro. Samuel. Ese Que no es caso físico. lo describió un neurólogo que se llama Kenneth Ring, que de alguna manera cuando la persona, hay un tipo que tenía inclusive, más que en este caso que tú describes, Ya. había tenido, no tenía corteza visual. Entonces era un tipo que no podía ver cerebralmente, no tenía la adaptación para poder ver. Tiene una experiencia cercana a la muerte y es capaz de ver todo alrededor del hospital. El tipo había tenido un accidente de tránsito. Entonces, ahí nos habla de que de alguna manera, si él no tenía la adaptación para ver cerebralmente, si él es capaz de describir algo similar a lo que las personas con vista asociamos a un hospital, el tipo de material quirúrgico utilizado, ¿qué es lo que realmente ve? ¿Qué es lo que realmente está asociado a la conciencia? Y ahí viene la gran pregunta, porque de alguna manera este tipo de investigaciones nos habla de los límites respecto a si el cerebro es el asiento de la mente. Tengo una pregunta. Sí. Me Qué buena pregunta Me eso, salta eso es algo. todo. Hay un gran autor inglés, norteamericano, perdón, Edgar Allan Poe, este gringo norteamericano genial, que gran parte de su obra la escribió ebrio, ¿no es cierto? Eso no se acuerda de nada. No se acuerda de Menos nada. mal Sí, pero es una de las escrita. grandes plumas, Una de las digamos, de grandes plumas la literatura inglesa. norteamericana. Sí, no, No sé si no están escuchando, extraordinario. lo que pasa es que da risa como lo presenta, así como un gran escritor. Un gran escritor, ¿cómo Bukowski tanto otro? No es lo mismo. Por era lo un menos ebrio. lo dejó Pero escrito, que si lo no, dejó escrito. no se habría Escribió acordado. algo que a nosotros nos estremece desde el punto de vista de la literatura universal. Él tenía una obsesión con la vida, con despertar después de muerto. Con la Y- catalepsia. Con la catalepsia. Con la catalepsia, Entonces, ¿la catalepsia qué significa? De tener, tú vas a explicarlo científicamente, como lo entiendo yo, interpretando a la gente de la casa. Cuando alguien muere y Lo de entierran pronto, y dentro del despierta cajón, recién, despierta, a veces ya enterrado. Y Edgar Allan Poe, este escritor norteamericano genial, que murió trastornado, y describió en sus obras este fenómeno terrible, que es, por ejemplo, despertar después de muerto dentro de un cajón. Es lo que denominamos la catalepsia. ¿Cómo es ese fenómeno? ¿Es una especie también de vida después de la vida? ¿O volver a la vida después de muerto? ¿Puede ser eso? Lo que hace es que la catalepsia es considerada un estado donde tu cuerpo llega a una función metabólica muy baja. Se ha descubierto que personas inclusive pueden estar varios días enterrados y después despiertan. Por eso en los ataúdes del siglo XVIII las personas tenían como una especie de campana timbre, para que un pudieran timbre. salir. Claro, porque horrorosamente, a veces por alguna razón, años después tenían que sacar esa tumba y se dan cuenta que estaban todos rajoñados. Sí, en ese caso, eso sí, fue antes de la utilización del electroencefalograma, que es una medida bastante confiable, es decir, de que si ya la actividad del cerebro no está ocurriendo, supuestamente no podrías seguir viviendo. Sergio, de hecho hay un increíble testimonio de una persona que vivió en vivo y en directo esta misma situación y regresó para contarlo, por favor, mira. Algo que me llevó de la vida a la muerte. Comencé a recorrer un túnel, pero yo en ese túnel, yo recorrí ese túnel que era angosto y negro. El túnel era angosto y negro. Pero me llevaba, y yo me veía en una camilla acostada, pero lo que me cubría a mí era una sábana blanca. Y los médicos que iban a mis costados eran vestidos de blanco y con mascarilla. La luz, o sea, la salida, dijéramos, del túnel, vi una luz. Vi una luz así como la salida del túnel. Y cuando salgo por ese túnel, miro hacia arriba y veo los cerros negros, pero muy altos, muy, muy altos. Bueno, yo me pude dar cuenta y pude entender un poco este sueño, que para mí había sido un sueño. Y ahí pude ir entendiendo y con la palabra, con la Biblia en realidad, pude entender de que eso había sido el tiempo de transición mío, que yo había muerto y había permitido al Señor que yo volviera. Impactante testimonio, obviamente cargado de misterio. ¿Pero en Y qué hay está personas eso? que han estado en este estado mucho rato, días. ¿Pero en qué está eso de que describen ella lo mismo, regresa? paisajes, personas, conversaciones que tienen un pasar, digamos, cronológico muy Pero normal. por eso te digo, ¿en qué está eso de que ella, en vez de seguir esa luz, ella regresa? Ah, porque todavía no está lista. Hay personas que hacen invitaciones, hay personas que te acompañan y te dicen, nos vemos, pero no ahora. O sea, tiene claramente un componente de características espirituales, esotéricas. Entonces, la gente cuando vuelve trata de trascenderlo con un discurso que de alguna manera No manipula era y su cambia hora. su vida. Manipula. De hecho, hay personas, yo conozco la tía de un amigo que le pasó lo mismo. La perdieron, empezaron todos a correr y vamos así desfibrilándolo y todo lo demás, y la hacen volver. Y regresa
y empieza a hablar así como al tiro, porque después cuando vuelven sí, y dicen, ¿saben qué? Vi todo esto, lo entiendo todo. Y hoy día esa señora, que era una ama de casa común y silvestre, como que lee las cartas y todo, y hay que hacer, pero hora de espera, porque se hay que agarrar un nivel de percepción increíble, ve fantasmas, de todo. Lo que hace es que muchas de las personas que han sobrevivido a esta experiencia cercana a la muerte generan una especie de misticismo. Niños y adultos. Los niños también han empezado a generar una especie de visión distinta. Además que se sienten especiales producto de lo que les ocurrió. Exactamente. O sea, no es para digámoslo. Una cosa, a partir de eso, algunas personas han hablado que el área temporal del cerebro se asocia con lo que se llama el punto de Dios, que es una zona de alguna manera que es estimulada con este daño cerebral que ocurre leve y que hace que las personas después se vuelvan hiperreligiosas e hiperacercadas a los temas paranormales. Algunos creen de que de alguna manera es un despertar de la conciencia, otros piensan que es un efecto secundario de esta experiencia que tuvieron. Con una especie de limpieza. De apretar este botón, ¿uno podría ser capaz de apretar este botón on-off? Sí, de hecho lo... O sea, en realidad lo que te está diciendo es que como por esta sobrecarga que tiene el cerebro, termina, en vez de fundirse, termina, digamos, con ciertas áreas completamente iluminando, que estaban latentes. Oye, yo me quedé pegada con el tema de la catalepsia, que en el fondo esto antiguamente pasaba casi todos los días, o sea, era muy común, y hoy en día me imagino que en el fondo es la especie cuando uno cae en coma, en un coma extremo. Yo creo que pasaba eso antiguamente, iban y te enterraban. Claro. Y hoy en día, en el fondo, como existe obviamente mucho más adelante y todo esto, se detecta, pero yo creo que tiene que haber sido que cuando una persona caía en coma, te enterraban. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta que llega a un punto de vista médico? Hay mediciones muy confiables para determinar cuándo hay una muerte cerebral. Pero eso también nos pone la duda hasta qué punto, por ejemplo, en el tema del trasplante de órganos, claro, puede haber algunos casos donde haya personas que tengan alguna capacidad de sensibilidad cuando está ocurriendo esto. Pensamos de que no, pero también hay que ver los límites de nuestro conocimiento respecto al cerebro. Ha pasado, aunque parezca broma, personas que hacen un trasplante de riñón, por ejemplo, la persona muere y era un eximio guitarrista, la otra persona no está ahí, de repente aprende tocando guitarra perfecto, porque parece broma, y como un llamado a, no quiero exagerarlo, no quiero caricaturizarlo, pero ha pasado, no siempre, pero a veces hay tendencia como que la persona que... Hay como una memoria del órgano, la capacidad y la... Pero en el órgano está una transmisión de movimiento modular de las manos también. No, es que no parece tan loco, simplemente que el cuerpo en su totalidad, a nivel de inteligencia celular, digamos, recoge todo. Si finalmente cada porción de ADN es un resumen de ti mismo. O sea, podrían sacar un pelo, digamos, parte de tu saliva, una uña, digamos, y podrían reproducirte si la tecnología lo permitiera. Pero quiere decir que en cualquier órgano del cuerpo está guardada la misma información. Es como una memoria, es como una vecindad. Es como que funcionando de forma independiente, pero al mismo tiempo guardando todos los tesoros de la memoria colectiva de esto que llamamos personas. Ahora, Salfate, hay una hora que uno jamás quisiera llegar. ¿Cuál? Absolutamente. No solo la hora de la muerte, sino la hora de las 3:33. Bueno, tú sabes que, a ver, confirmado, lo dicen sacerdotes, lo dicen ciertos expertos, y aquí le quiero preguntar también a Sergio, que dicen que una gran cantidad de suicidios se producen entre las 3 y las 4 de la mañana. Es por eso que por un promedio se determinó que las 3:33 era la hora fatal. De hecho, como estamos viendo imágenes, es la hora citada en el caso real en el que está inspirada una película, pero que usted no puede dejar de ver, que se llama El Conjuro. Una familia atacada por lo que finalmente los expertos determinaron que eran demonios, ni siquiera eran fantasmas, tenían una capacidad de mover, arrastrar, dañar, rajuñar, poseer, una cosa terrible. Y en esa casa, cuando partían y pasadito a las 3, 7 de la madrugada, comenzaban a manifestarse. Pero te digo, absolutamente, digamos el padre Pío, el estigmatizado, que tenía una cierta conectividad espiritual más allá de lo normal, decía, yo a la hora de confrontar a estos demonios que quieren tentarme, es a las 3:33. Atención con esta nota. Y el terremoto... Yo saldría a trotar esa hora. This hour, 3:07, 3:15, things commonly happen. And the question is why? 3:33, la hora del diablo. Es uno de los momentos más intensos de la madrugada. En ese instante, cuando hechiceros, magos, brujos realizan sus conjuros para que estos tengan un efecto más poderoso con la ayuda del demonio, que a esa hora ronda de manera libre por el universo. La noche, y en especial las 3 de la madrugada, es uno de los momentos más satánicos del día. Es porque a esa hora las almas malignas deambulan con mayor libertad, siendo más fácil de atraerlas para realizar hechizos. La película El Conjuro también ahonda en estos minutos cargados por el diablo. Y es que entre las 3 de la madrugada y las 3:33 es el momento más lleno de energía oscura, producto que es el inverso a las horas cuando murió Jesucristo.
People waking up startled at 3 o'clock for no reason. Poltergeist playing frisbee with your grandma's fine china, throwing you across the room. 3 incidences, 3 whispers, somebody calling your name 3 times, or 3 knocking sounds. Te cuento que es tan fuerte este número que para los místicos, hechiceros y brujos, el 3 simboliza la conexión cristiana con la invocación divina de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Through spirit activity or any type of paranormal activity, the veil between the spirit world and our world is lifted in a way. The problem arises when you deal with the entities who are not so nice, because everything is out there and they're not all our friends. Cuando los relojes de su casa marquen las 3:33, es el momento en que el diablo les pide a quienes lo invocan que lo llamen 3 veces, como parte del ritual satánico, porque le deseen venderle su alma por algún motivo. Es la hora más cargada por energías oscuras, el momento más importante para quienes realizan ritos y hechicerías. Las 3 de la madrugada hasta las 3:33, el tiempo que la bestia se concentra para hacer conjuros. Remind us he's there, that he's around. When you wake up at 3 o'clock, you never know what you're going to see at the edge of your bed. Ya lo sabes, si está soñando con el diablo y despierta a las 3 o a las 3:33, tenga cuidado, que Satanás está más cerca de lo que usted cree. Una serie de escritos antiguos de Athanasius Kircher, jesuita y todo, ellos todos señalaban que entre las 3:30 más o menos como promedio es cuando ellos tenían que tener mucho cuidado, cuando estaban estudiando, o sea que estaban en vela, digamos, quedando que no se fueran a dormir porque tenían alguna función como escriba o algo haciendo, era cuando comenzaban las velas a titilar, los ruidos, a tirarle a la ropa y todo lo demás. Dígame. ¿Por qué justo entre 3 y 4 de la madrugada? Dicen que lo que han determinado no es por nada en particular, simplemente que hay una posibilidad donde como que se abre un portal, lo decía el Padre Pío, que era que es cuando se les da permiso de salir, digamos, con la película Fantasía, que era la hora del diablo, sí, con La noche de la montaña calva de Mussorgsky, salía que todos se iban a refugiar en las casas, ¿y no este será, demonio arrojando todo, digamos, sus huestes, atacando al pueblo? ¿No será también un tema mental que de repente, así como también se dice que en septiembre también es el mes en donde ocurren más suicidios, puede ser que también sea la hora a lo mejor de pic, de desvelo, de angustia, y que a lo mejor tenga algo que ver más que eso ver por es lo ahí? que también dicen, Desde el punto de vista psicológico, don Sergio, el hecho de que las muertes, los suicidios, la gente que decide irse de este mundo, lo haga siempre específicamente en esa hora, en su gran mayoría, ¿tiene alguna explicación desde el punto de vista de la psicología? Sí, la tiene. Mira, esto más o menos lleva 100 años como controversia, porque muchas experiencias paranormales se vienen entre esas horas, especialmente, por ejemplo, ver muertos. Ver fantasmas más o menos se describía en esa hora y era la hora de las brujas, lo que era considerado históricamente la hora de las brujas. La explicación de esto es un poco compleja, pero nos habla de que de alguna manera tiene relación con los ritmos de la Tierra y del Sol. La actividad magnética terrestre local es afectada entre 3 y 4 de la mañana, que tiene un cambio importante en cada noche, en cada lugar de la Tierra. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay cambios en la actividad magnética? Hay cambios en el cerebro de las personas. Y eso se asocia a la glándula pineal, que produce melatonina. Y también produce otro efecto que se llama DMT, que tal vez alguna vez lo han hablado, que el DMT es un componente asociado a la ayahuasca, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, al parecer, estos cambios magnéticos hacen de que el cerebro genere cierta sustancia alucinógena, endógenamente. Y eso genera que las personas tengan estas sensaciones, por ejemplo, que hay personas visitándolas alrededor, que hay sensaciones de que quieren morirse, o simplemente de que ellos tienen sueños premonitorios. También es la hora donde hay más de estas experiencias de sueños muy vívidos. Entonces pensamos que de alguna forma estos ritmos alteran nuestros ritmos que se llaman circadianos, que son los ritmos de día y noche. Y por eso de alguna manera los brujos estarían tan asociados a las experiencias psicodélicas o alucinógenas, estarían tan interesados en tener esta hora. Aprovechar esta condición. Esta condición. Mira, clarísimo, absolutamente, con Sergio nos quedó, pero...